es una oportunidad que Dios nos da en muchas maneras y en muchas formas. Nuestro Señor nos habla, en muchas maneras nos llama la atención, nos hace llegar su palabra divina. Él es la manera como está buscando a este mundo, a este pueblo, para recuperarlos, para reintegrarlos en el camino verdadero. Y nuestro Señor le ha mandado uno, dos o tres o muchas veces le ha mandado mensajes, le ha enviado servidores, le ha enviado un sueño, tal vez, le ha enviado también una intuición, tal vez, ¿verdad? Una corazonada, como dicen, le ha enviado un pensamiento también, le ha enviado sucesos alrededor de usted, donde nuestro Señor es la manera como Él lo comparte. Ahora, muchos les hace llamar también por vía de la naturaleza. Pueden ver ustedes la belleza de la naturaleza o el comportamiento de la naturaleza, o les hace llamados, hermanos. Todo el tiempo está llamando el Señor, en todo momento está llamando el Señor, en todas partes está el Señor. Él le hace un llamado una y otra vez, no se cansa el Señor en llamarlo. Y para todos aquellos que por primera vez están escuchando este programa, que están dándole y están viajando a través del radio y están cambien la estación, espérenme un momento y denme la oportunidad. Tal vez esta noche es la oportunidad que usted esperaba. Este programa es un programa que le ha encantado, le ha gustado al público, y es un programa que ha sido escuchado por varias denominaciones. El mensaje de esta noche, las noticias, las buenas noticias. Los mensajes pasados, hermano, no tuvimos un gran número de personas, como siempre hemos tenido, que nos hablan por teléfono, dándonos las gracias o dándonos una guianza, o tal vez platicar o pedir una oración o una petición. Tal vez es porque hay mensajes, hermanos, que no son del gusto del público, o no es lo que a nosotros nos gustaría oír, no son las noticias que nos gustaría oír. Y esta noche por eso vamos a hablar del análisis de la predicación. Y es algo muy importante de tener un análisis de la predicación, sumamente importante para cada uno de nosotros reconocer la verdadera y evangelio de Jesucristo, las verdaderas noticias. Como usted lo sabe, hay falsos maestros, hay falsos profetas, y con ellos también son sus falsas predicaciones, sus falsas doctrinas. Y una y otra vez, para todos aquellos que han escuchado la Biblia, saben muy bien que dice nuestro Señor, guardados de las predicaciones de los fariseos en aquel entonces, de las doctrinas de ellos, guardados de ellos, decía. Pero es que, hermanos míos, no es la manera como se comparte, la manera que desean ustedes obtener el mensaje. Voy a explicarme un poquito, voy a ampliarme un poquito a lo que me refiero. Muchas veces, hermanos, hay iglesias que tienen muy pocos feligreses, o a veces no les llega cantidad de grupo de feligreses, tal vez porque el maestro, el predicador de ese lugar está compartiendo la palabra verdadera. Y muchas veces hay doctores, vamos a hacer una semejanza, los doctores no todo el tiempo tienen las noticias que ustedes quisieran tener. En muchos momentos el doctor nos ha dicho, y yo he tenido la experiencia, que queremos que nuestros seres queridos sigan viviendo, o que todo salga bien y que sean salvos de la enfermedad o de la muerte o de las secuelas que deja la enfermedad. Y para nuestra tristeza no es así, es una decepción para nosotros el recibir ese tipo de noticias. Y en comparación de noticias,
Nos gustaría que el doctor nos dijera que todo va a estar bien, que va a seguir viviendo, que no se le va a amputar su pie, que no es cáncer. Todos quieren oír ese tipo de noticias. Todos desean tener ese tipo de esperanza, ese tipo de noticias. Y no es todo el tiempo esas noticias las que recibimos. Cantidades de veces, hermanos, cantidades de veces durante nuestras vidas, sobre todo a los que tienen más años, tienen más experiencia con estas noticias. Y a comparación de iglesias y programas como este que estoy escuchando en este momento, no son las noticias que usted está dispuesto a escuchar. No son las noticias bienvenidas con gozo. No son las noticias que te llenan de ego o de creer una falsa esperanza o una falsa doctrina. No es así, hermanos. Y es por eso que a veces en este programa el público, hay una baja de llamadas. No se sienten con ese afán de llamarnos y pedir una petición o pedir una oración. Pero por causa de estas predicaciones que llegan al aire o que llegan a su casa, le es necesario estar en oración, le es necesario en velar por su casa, en velar por su espíritu, en velar por su alma, en velar por los que están a su alrededor y seguir en oración. Nuestro Señor Cristo Jesús siempre estaba en oración. En los tiempos más difíciles, Él oraba con más frecuencia y con más fuerza. Todos queremos buenas noticias. Todos deseamos que esa esperanza que solo nos beneficia a nosotros mismos. Nos comportamos en un momento egoísta, sin importar las consecuencias, y pedimos y escuchamos y queremos recibir solamente lo que nosotros queremos oír, solamente lo que nosotros queremos recibir, pero nos llega una decepción de que no es así, hermanos. Como les digo, a veces se llegan noticias muy desagradables y es por eso de que las personas inconscientemente se retiran de esos lugares. No vuelven a regresar a casas de oración, a templos o iglesias, como usted le quiera llamar, donde su sacerdote o su pastor o el líder de esa denominación comparte la verdadera palabra de Cristo Jesús. Y cuando entrega la verdadera palabra de Cristo Jesús, y no es lo que usted desea, no es lo que usted quiere oír, no es lo que usted quiere recibir, y hay una decepción en nosotros porque tenemos un ego. No queremos ver, no queremos pasar por el lloro, por el llanto, no queremos pasar por el dolor, por el sufrimiento, por el despido, por la separación. No queremos pasar por ese momento doloroso como nos lo trae el cáncer. Como ayer, mejor dicho, ahora en la mañana, una mujer jovencita recibió la noticia de que va a tener que abortar, y ella tenía esperanza en ese niño. Sin embargo, recibió la noticia de un aborto. Y una hermana conocida, muy cercana a mía, y recibió las noticias que su niña tiene cáncer. Y para colmo, después de que su niña tiene cáncer, su trabajo no le quiere ayudar. Y le hacen los trámites y el esfuerzo más duro, más difícil. Y como es maestra y tampoco califica para las ayudas públicas, todavía se le hace más difícil transitar esta copa amarga. Una persona de Misio
y tiene un año que falleció su esposo, pero antes de fallecer su esposo, meses antes, muere su hermana, después al poco tiempo, y muere de un ataque al corazón, y después más adelante muere su esposo repentinamente del COVID, en 3 días fallece, que es mi hermano también, y ahora recibe la noticia que también su madre fallece. Son golpes muy duros, y nadie quiere oír estas noticias, nadie quiere recibir esas noticias en su casa, pero la pregunta es, ¿tienes fuerzas para soportarlo? ¿Te has acercado a la Biblia para reforzarte de la palabra de Dios? ¿Tienes respuestas para estos asuntos? ¿Tienes el poder para recibir esta tormenta? ¿Has fincado, como dice la palabra, tu casa en la arena o en la roca? La roca es Cristo Jesús, hermano. Muchas veces hay hermanos en las iglesias que creen que fincaron su casa sobre la roca solamente porque hablan de Jesús, o solamente porque hablan de Dios, o solamente porque repiten las palabras de lo que dice la Biblia, de lo que dicen los hermanos, pero en realidad están fincados en la roca. Están listos para soportar estas tormentas, están listos para poder sobrellevar todo esto. De hecho, hermanos, muchas de las personas que escuchan en este día se han alejado de los templos, de las iglesias, de los líderes de su congregación, porque cuando el hermano desea predicarles este tipo de mensajes, son rechazados y buscan iglesias, congregaciones donde solamente quieran recibir la esperanza, el gozo, ¿cómo se puede decir? Todo esto, la benevolencia, todo lo que les va a gustar, como lo es el dinero, el trabajo, la salud, el amor, y todo el gozo, todo sobre el gozo. Y les influye en la esperanza de la victoria, de un tipo de victoria, mejor lo voy a decir así, de un tipo de victoria sin lucha, un tipo de victoria sin pasar por ningún dolor, un tipo de victoria sin llevar un sacrificio alguno, un tipo de mérito, lo voy a decir así, de esta manera, de ganar un trofeo o de ganar un galardón sin mérito. Y las cosas no son así. Y no es lo que enseñó nuestro Señor Cristo Jesús. Nuestro Señor Cristo Jesús y la Biblia entera está llena de méritos, está llena de sacrificios, está llena de purificación, está llena de lavamiento, está llena de tantas transitaciones, caminos difíciles, de arduos y grande dolor y gran sacrificio que han hecho todos los que están en la Biblia. Cada uno de ellos llevaron un transitar, un caminar muy difícil, lleno de piedras, de espinas, de tropiezos, de estorbo, de turbaciones, de tentación, de oscuridad, de tinieblas, tantas y tantas cosas que tuvieron que primeramente afrontar, primeramente que pasar por ellas, pasar por el hambre, pasar por la guerra, pasar por la injusticia, pasar por el llanto, pasar por todo, tantas y cosas de las personas que abusan de ellos. Muchas cosas tuvieron que pasar antes de hablar de un galardón. Y es por eso, hermanos, que programas como este, iglesias como este, que entregan mensajes de este tipo, no son escuchadas. Pero cuando la persona rechaza este tipo de mensajes, se aleja de este tipo de mensajes, no están fincando sobre la roca,
no están escuchando toda la palabra de Dios. Están escuchando solamente lo que quieren escuchar. Están escuchando egoístamente. Están escuchando de ganar sin trabajar, de recibir sin merecerse nada. Aquí en Estados Unidos se le dice los handouts, lo que te regalan, lo que te dan. Hay muchas cosas que pasamos en este momento y muchas de las personas nos dicen que tienen pocos días para vivir. A muchos de nosotros y a muchas personas nos dictan sentencias o perdemos demandas que están en contra de nosotros, que a veces son injustas, o tenemos problemas legales sin tener que, o tal vez se termina el trabajo por causa de envidia, o se les termina el trabajo porque así como la persona que le dije que tuvo cáncer su hija, se le presentó tantas situaciones que no podía cumplir con el trabajo. O que hay de las personas que están recibiendo ahorita el divorcio y la persona no quiere divorciarse, pero la pareja, su otra pareja, sí se quiere divorciar. Y es una noticia que no la soportas y que no la quieres oír este día. O de personas que solamente están en noviazgo y que están decididamente a tomar un regocijo en ese amor, pero no se la aprueban. La otra persona no está de acuerdo a seguir con ese amorío. Porque la separación, el divorcio, hermanos, es un dolor, es un sufrimiento. Y muchas de las veces los divorcios es por nuestra culpa. La mayor parte de las veces es por nuestra propia culpa. Y hay muchas razones por qué divorciarse. Ahora que estuve hablando con un señor que tiene un negocio de vestidos de quinceañeras, de matrimonio, de comuniones, bien bonitos vestidos. Y observé cómo había muy pocos vestidos de novia. Y dice el Señor que es que hay más quinceañeras hoy en día que vestidos de novia. Y acordamos es que ahora la juventud no están de acuerdo en casarse. No está en su corazón casarse con vestido de novia, de hacer esos benditos compromisos, esa bendita costumbre. Y aún siendo que la Biblia nos promueve que hagamos las buenas costumbres, que no nos olvidemos de ellas. Aún así, el matrimonio hoy en día no se le favorece, no lo busca la juventud. Se juntan y se separan como cualquier cosa. Las mujeres no cuidan su virtud y el hombre, por la incontinencia, dice la Biblia, se aprovecha de que la mujer no cuide su virtud. Y seguimos hablando de este tema de las noticias. Estamos hablando de analizar la predicación que se entregan en ciertos programas, en ciertas emisoras, en ciertas iglesias, en ciertos lugares, donde se oye el aplauso, donde se oye el favoritismo. Pero hay ciertos lugares donde no hay el aplauso, no hay la multitud, no hay el favoritismo. Y la razón es, hermanos, porque no se está predicando la palabra correcta. No les gusta al público escuchar la verdad. No quieren escuchar la verdad. Pero aquellos
templos pequeños, aquellos lugares o como esta emisora o como este programa, cuando se le entrega la verdad a las personas, se entregan las buenas noticias, como se entrega también las noticias que tienes que estar en fuerza, que tienes que llegar a, cuando te llega esa noticia, que viene la enfermedad encima, que es el cáncer, como es el aborto, como es la muerte, como es la sentencia, como es la terminación, ya sea de trabajo, de divorcio. En estos lugares hay pocos feligreses y pocos radioescuchas. Así que, ¿qué es la victoria en realidad para ti? ¿Qué hay de tu ego? ¿Cómo te encuentras? Las pasiones que llevas en tu corazón. De hecho, es uno de los problemas más grandes, y el problema más grande del mundo es las pasiones que tenemos en nuestro corazón. Hay cantidades de veces, si no es que en este momento, te encuentras apasionado. Apasionado quiere decir un corazón inestable, un corazón que no está en armonía, un corazón que está funcionando más para otro lado, está jalando de un lado, está en coraje, está con ganas de querer obtener algo, está afanado en una situación, o simplemente trae coraje, o está desacuerdo, o está decepcionado, o está estirando solamente para un lado, sin reconocer, sin escucharse. Esta mañana llega a mí un pensamiento, y entro en ese pensamiento, y me meto en ese pensamiento, y para cuando acordé ya estaba apasionado yo en lo que quería que sucediera ese día. Y me detengo, no, Eri, me contesto yo mismo, no, Eri, tú estás mal. Las cosas no son así. La verdad de la cosa, la verdad, la realidad de la situación no son así. Las cosas no suceden como uno se apasiona. Muchas veces uno quiere lo incondicional. Muchas veces uno quiere recibir la justicia. Quiere vivir sin justicia, vivir sin ley. Y la verdad es que hay una ley universal. Hay una ley en el corazón de cada uno de nosotros. Hay una ley en este mundo, hay una ley en el universo que es la ley de Dios. No porque puedes, ¿cómo se puede decir esto? Huir, esconderte de las leyes humanas, quiere decir que te puedes esconder de la ley de Dios, o huir de Dios mismo. ¿En dónde te vas a meter? ¿En dónde te vas a esconder? ¿Cómo le vas a hacer para esconderte de Dios? ¿O cómo le vas a hacer para escabullirte de la ley de Dios? ¿Cómo nos estamos comportando en este día? ¿Cómo nos comportamos este día? Hay que pensar cómo nos vamos a comportar mañana. ¿Qué pensamientos es para nosotros la verdadera victoria? Dice el Señor que no engañarás, que no mentirás. Esa es otra de las razones. Pero esas razones contra nosotros mismos también debemos de recibirlas. No debemos ni engañarnos a nosotros mismos, ni mentirnos a nosotros mismos. Buscar solo lo que uno quiere oír, perdemos la verdad y desechamos lo bueno. Y buscamos las cosas terrenales. En una situación, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba bautizando y muy cerca de ahí se encontraba Juan Bautista bautizando, y como dice la palabra, aunque nuestro Señor no era el que bautizaba, sino sus discípulos, y Juan Bautista se le llamó diciéndole, mira, ahí está aquel, ahora está bautizando. Y dice él, es que es necesario que así suceda. Porque nada de lo que recibes, todo viene con el permiso, con la autoridad de Dios. Todas las personas reciben con la autoridad, con el permiso de Dios, porque así Él lo dispuso. En Juan Bautista no entró la envidia,
sino dijo, hey, es porque Dios lo ha enviado, es porque Dios así lo quiso, es porque así fue autorizado de arriba. Pero después dice algo muy interesante Juan Bautista, como llamándole la atención a sus discípulos, dijo, el hombre terrenal, cosas terrenales busca. Eso es para calmar la pasión que se habían adentrado sus discípulos, en que les entró la envidia, les entró la pasión de que mira, los discípulos de Jesús, no dijeron los discípulos, Jesús bautiza más. Hermanos míos, muchas veces nosotros sin darnos cuenta entramos en una pasión, en una cosa terrenal, y se nos olvida la verdad de las cosas, la realidad de las cosas. Les voy a hablar sobre un mensaje interesante para analizar la palabra de lo que estamos escuchando ahora. En el paralítico de Betesda, hermanos, dice de esta manera, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos. Había muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y estos esperaban que el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo, de vez en cuando venía un ángel, y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Pero allí, hermanos, había un hombre que ya tenía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y en tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Ahí escuchen la decepción de la persona que tuvo ya 38 años y enfermo, y por causa de su enfermedad, él no podía llegar que las otras personas, ya que las otras personas tal vez tenían más movimiento, habían cojos y habían ciegos, y habían otro tipo de enfermedades que se apresuraban rápidamente a descender al pozo y sanaban primero que él. Y aún así este hombre no se vencía, él seguía yendo al pozo por muchos años. Y hermanos míos, dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y en tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era aquel día del reposo, aquel día. Hermanos míos, en aquel día del reposo y había una ley que no les permitía, los judíos no permitían que no hicieran nada a través de ese día. Entonces dice, los judíos dijeron aquel día que fue sanado, que era el día del reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió el enfermo, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es este que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sanado no sabía quién fuese. Esta persona que fue sanado no sabía quién era Jesús, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después lo halló a Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Pongan mucha atención a lo que acaba de decir nuestro maestro. Aquí nos acaba de decir una realidad de las cosas, la verdad de las cosas, la realidad suya y la realidad mía. Cuando ya somos sanados, cuando ya somos libertados de cierto
cargamento de cierta cosa que traíamos por mucho tiempo. Debemos de arrepentirnos de corazón y hacer un cambio en nosotros mismos, hacer un voto de nosotros mismos, ya sea por la gracia de Cristo Jesús, por su palabra divina, que viene siendo su sangre bendita, por el sentimiento, la esencia de nuestro Señor Jesús, ser bautizo, ese es el bautizo de fuego, y ser un cambio total en nosotros mismos y tener fuerzas, no solamente para ese cambio, sino para soportar las cosas que se nos vienen en nuestras vidas y buscar alguna clave de conocimiento, de algo que tenemos que recibir espiritualmente para poder recibir un galardón, una verdadera victoria. Pero sobre todo, hermanos, cuando hay un cambio así, dice nuestro Señor Jesús, dice, no peques más para que no te venga otra cosa peor. Y aquí es donde muchos de nosotros nos metemos en problemas. Pasa el tiempo, somos sanados, somos liberados, somos soportados, somos lavados, como usted le quiere decir, somos purificados, somos restaurados, o somos cambiados, como usted desea. Se nos olvida. Entramos otra vez y somos sacudidos por la tentación, somos sacudidos por la ley de Dios, y nos viene otra cosa peor. Se nos olvidó nuestro pacto con Dios, se nos olvidó la sangre de Cristo, se nos olvidó la palabra de Cristo, nos quisimos escabullirnos de la ley de Dios, y nos viene otra cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos todavía, hermanos, que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos lo perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día del reposo. Bueno, este es otro conocimiento para nosotros mismos. Hay personas muy buenas, personas extraordinariamente buenas que vienen a nuestras vidas, que se hacen presente, y muchas veces estas personas buenas nos dan un beneficio, nos dan un trabajo, nos dan un aliento, algo nos dio en nuestra vida. Y pagamos mal, los traicionamos, los sacudimos, los robamos, les mentimos, los engañamos, y ya empezamos mal. Hay personas buenas que se atraviesan en nuestros caminos y los traicionamos, los engañamos, los mentimos, y esto puede ser su esposa, su esposo, esto puede ser su mejor amigo, su familiar, o ¿por qué no? Tal vez una persona extraña, un feligrés de la iglesia, tal vez a un pastor, o un pastor a un feligrés. Sucede de muchas maneras como una persona buena puede llegar a su vida. Y fallamos en la palabra. Pero vamos al término de que a las personas buenas, hermanos, también les suceden cosas malas. Pero nuestro Señor Cristo Jesús, que es la gracia y la verdad, nuestro Señor divino, y estas situaciones no lo apasionan, no lo llevan a la oscuridad. No, porque para empezar, Él es la luz, Él es la manifestación de la luz. En Él no prevalece la oscuridad, para empezar. Pero nosotros, hermanos, cuando nosotros estamos fuera de la oración, fuera de Cristo Jesús, fuera de los verdaderos cimientos de la roca, de verdaderamente fincarnos sobre la roca, y después de nosotros hacer un bien, nos hacen un mal, recibimos un mal, muchas veces respondemos agriamente, con enojo, con gritos, con repudio,
con venganza y con desaire, y no seguimos el camino de Jesús. Jesús no se volteó y vengó a esta persona. No hizo corajes con él. Él siguió adelante con su vida. Él siguió caminando. Él siguió en ese camino que él lleva, que su victoria, su pasión, y no solamente a nuestro Señor Jesús se le presentan esos casos a personas buenas, sino en Génesis 4:8, miren hermanos, había una persona que era buena y que tenía buenos sentimientos, y aún así se topó con su hermano, Caín. En Génesis 4:8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Una persona buena, de buenos sentimientos, fue sacudido por el mal, porque algo se le adentró a Abel, la envidia, el coraje, y de esta manera él quería resolverlo. Sin embargo, Caín entró en una condenación de que no podía encontrar la muerte. Y para que nadie lo matara, le fue marcado para que nadie muriera, para que nadie le diera muerte. Pero hermanos míos, es para que reconozcan también que el morir también es bendición. No quieres vivir muchos años cuando ya todos se hayan alejado. Tú no sabes cómo vas a vivir, si vas a estar atado en una cama, si ya tu cuerpo no va a responder, está rendido, porque la verdad, como dice nuestro Señor Cristo Jesús, nuestro espíritu es demasiado fuerte, es muy fuerte, pero nuestra carne es muy débil. No puede resistir los años muchas veces, sobre todo cuando lo llevamos hoy en día, que traemos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros órganos bajo el estrés, bajo el trabajo, bajo la presión, bajo la mala alimentación, sin el ejercicio, sin el descanso, sin oración, sin amarnos a nosotros mismos. Todas estas cosas caen sobre nuestro cuerpo y luego todavía quieren vivir cantidad de años. Si llegan aún así a recibir cantidad de años, muchas veces quedan postrados en una cama por muchos años hasta que se llegue el día de que hay que partir con el Señor. El cuerpo se queda aquí, pero su alma regresa con el Señor. Hay un juicio, y esto es lo importante de cada uno de nosotros, reconocer que hay un juicio, reconocer que hay una vida después de esta que ustedes llaman vida. Hay un juicio y es a la que debemos prepararnos. Es verdaderamente la razón por la que estamos aquí. Estamos aquí para purificarnos, para ser enseñados, para ser encaminados, para recibir la luz, para reencontrarnos con el Señor. Fíjense cómo lo acabo de decir, para reencontrarnos con el Señor. Porque aunque usted no lo crea, nosotros partimos del Señor. Muchas personas todavía aún creen, aún cuando leen la Biblia, cantidades de veces. Y me he topado hermanos que han leído la Biblia por años, por décadas, lo voy a decir así. Y aún así no han podido entender la Biblia. Y creen que ellos nacieron de la madre y de un padre terrenal. Cuando la Biblia nos enseña que nosotros nos desprendimos del Señor. Y es porque el Señor está hablando de vuestra alma, de vuestro espíritu, no de vuestro cuerpo. El padre y la madre terrenal te entregan un cuerpo terrenal, es el vaso frágil, donde nuestro Señor Dios deposita a él un alma, le da permiso, le da autorización para que camine transitar, y después, cuando se hayan terminado sus días, se reencuentra con el Señor. Pero en ese reencuentro con el Señor, ahí es cuando tenemos que dar nosotros razón de nuestro vivir, de nuestro comportamiento,
de lo que hicimos con nuestro cuerpo, de lo que hicimos con nuestras personas que debíamos de haber amado y que no amamos, del rechazo de todas las personas que sacudimos. Hay otra parte, hermanos, donde debemos de buscar también. En Segunda de Reyes 20. Fíjense, muy importante esta escritura. Escríbanla en algún lugar, en su mente, en su corazón, sobre todo en un papelito donde usted quiera. Segunda de Reyes 20. Muy importante para su vida, para la vida de todos nosotros. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Es un estremecimiento para cada uno de nosotros cuando viene el doctor y nos dice: se acabó todo. Ya no hay nada que hacer. Tus días están contados. Recordemos esta frase, Segunda de Reyes 20. Debemos de ordenar nuestra casa. ¿Por qué debemos de esperar a que se llegue el día de entregar el cuerpo? Debemos de empezar ordenando nuestra casa desde ahora, desde esta noche, entrar en oración, seguir los pasos de Cristo Jesús. Fíjense, muchas veces las personas, aún los que van a la iglesia, o no importa la denominación, como dije desde el principio, creen que están siguiendo a Dios. Dicen, porque creo en Jesús, creo en Cristo, creo en Dios, es suficiente. Porque hay unos que prefieren al Hijo, pero se apartan del Padre. Y otros prefieren al Padre, pero se apartan del Hijo, curiosamente. Y unos, cuando les habla de uno del Espíritu Santo, se les vuelve un caos. Pero hermanos míos, les voy a decir una cosa. Los pasos de nuestro Señor Jesús son los que nos llevan con Dios Padre. Y lo importante es de ordenar nuestra casa. Si no estamos en oración, no estamos siguiendo los pasos de Jesús. Si no estamos en una comunión, en una comunicación con Dios mismo, no estamos siguiendo los pasos de Dios. Si no creemos por la palabra, tampoco estamos siguiendo los pasos de Dios. Si no frecuentamos la ley de Moisés o procuramos hacer la ley de Moisés, tampoco estamos cumpliendo con los mandatos de Dios. Creer en Dios es creer en su palabra, creer en su mensaje, creer en su ley, creer en su reino, creer en todo lo que Él nos dice, no solamente de oídas o escuchar, como dice la palabra, decir, yo conozco a mi vecino es aquel, y yo sé quién es, pero en realidad no lo conoces, porque nada más de oídas has escuchado quién es Jesús, de oídas has escuchado quién es Dios Padre, y tal vez de oídas has escuchado quién es el Espíritu Santo. Pero tú tienes una comunicación con Él, sabes quién es, sabes lo que en verdad quiere decir: sigue mis pasos, toma mi cruz y sígueme. ¿Sabes qué en realidad fue lo que le pidió Jesús al joven rico? ¿Sabes lo que vino a hacer Juan Bautista? ¿Sabes cuál es la enseñanza de Elías? Del profeta Elías, del profeta Isaías, y por qué no, uno de que también era profeta, era el apóstol Juan. Por si ustedes no lo saben, Revelaciones es una profecía. Hermanos míos, hay otra palabra muy interesante en Mateo 26:39. Dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa.
pero no sea como yo quiero, sino como tú lo deseas. Nuestro Señor Cristo Jesús, rindiéndose ante nuestro Señor, que no sea lo que Él quiere, pero si era posible, por favor, que no sea de esta manera. Nuestro Señor Jesús tomó una ordenanza, tomó un camino que solo Él lo puede llevar. Ahora tal vez dicen muchos, y yo tuve algo horrendo, pasé por algo horrendo, y miren lo que me sucedió, me pasó esto a mis hijos, le pasó esto a mi señora, le pasó esto, y pasé por algo horrendo, y tal vez muchos de nosotros no podemos pasar esas pruebas. Porque las pruebas más grandes son para los espíritus más grandes. Tal vez estás diciendo la verdad, no podemos soportar esa prueba. Pero ni tú ni yo podemos soportar la prueba que Jesús pasó. Que es pasar por todas estas cosas tan injustas sobre una persona que solamente hizo el bien, que solamente amó, que solamente vino a hacer y entregarse a sí mismo, y todavía aún así injustamente el pueblo lo sacrificó. Lo traicionó, lo escupió, lo maldijo, y aún en aquella cruz dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Su corazón estaba limpio de odio, de coraje, de venganza. No había repudio en él, no había coraje en él, sino solamente amor. Tantas cosas que le hicieron, que un mismo soldado dijo, verdaderamente es el Hijo de Dios. ¿Qué es la purificación? ¿Cómo se manifiesta la purificación? ¿Qué es lo que representa la purificación? ¿O qué lo representa? ¿La sangre de Cristo? ¿Y cómo es esto, hermanos? El dolor, el agua, ¿qué hay con esto? ¿Qué tal el bautizo? ¿Y qué tal la palabra? ¿Qué son estas cosas que nos trae la purificación verdadera? Porque dicen que tenemos que ser, nuestras ropas tienen que ser limpias para poder llegar a nuestro Señor. ¿Qué es esto de los acontecimientos que hay en nuestras vidas? ¿Seremos capaces que se nos turbe nuestro corazón tan fácilmente? La verdad de las cosas, hermanos míos, es que nosotros no podemos soportar lo que nuestro Señor padeció. Pero lo importante es ordenar nuestra casa. Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Cosas buenas, cosas malas les pasan a las personas buenas. Y este tipo de mensajes, hermanos, muchas veces no son bien recibidos por el público, por las congregaciones, por los feligreses, porque no quieren escuchar la verdad. El Señor dice que buscan mejor las cosas terrenales, porque las personas son apasionadas y quieren escuchar, sí, hermano, todo va a estar bien, con una oración va a ser suficiente, todo va a salir bien, usted mañana no va a tener cáncer, mañana a usted no le van a amputar su pie, mañana va a estar todo bien, y escuchan estas falsas predicaciones. Y nuestro Señor dice, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Salió Caín y mató a su hermano. Vino un pueblo entero y se levantó contra la persona más justa del mundo, con la persona más buena que ha venido al planeta Tierra, y lo sacrificaron, y como dice él, y fue puesto como una serpiente. Hay que analizar las Escrituras verdaderamente para conocer la verdad. Tenemos que desmenuzarlas. Dice una palabra de un escritor antiguo. Dice, hay que buscar oro entre la basura. Y no está hablando de la basura como de las Escrituras, está hablando de la basura que hay en nuestros oídos,
en nuestra percepción, que tenemos que quitar todos estos malos pensamientos, todas estas cosas que nos estorban para poder encontrar la verdad. Todas esas cosas que sacuden nuestro corazón, como lo es la pasión, el egoísmo, la envidia. El ego es sumamente fuerte en nosotros. Nada más queremos huir. No queremos que se nos vayan nuestros seres queridos. La otra vez yo y mi esposa estábamos contando desde cuántas personas se nos han ido y todavía no cumplimos 50 años. Y contamos 26 personas, nada más de los que nos pudimos acordar, que ya han partido con el Señor. Ya como vamos haciéndonos más ancianos, más personas se están yendo con el Señor y nuestro Señor nos está dejando aquí. Y personas jóvenes de todas edades, de seres queridos, de amigos, de amistades, de conocidos, de personas sumamente cercanas a nosotros, ya han partido con el Señor. Y esta es la verdad del mensaje. La palabra de Dios nos da la enseñanza para nosotros poder soportar las cosas que se nos vienen en nuestra vida, pero también para llenarnos de ese corazón como lo era de nuestro Señor Cristo Jesús, fuerte y sano, saludable, lleno de amor para poder soportar todas las injusticias y saber comprender que a veces no se nos entrega lo que deseamos y aún así seguir adelante. Hermanos míos, usted está escuchando Evangelio de Jesucristo con el hermano Eri García